Evangelio de hoy jueves 6 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12. Y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al enviar a los 12 en misión, les confía una tarea sagrada: anunciar el reino de Dios y llevar su mensaje de salvación a todos los rincones. Esta escena evangélica no es solo un relato histórico, sino una invitación continua para todos los discípulos de Cristo en cada época. Hoy, más que nunca, el mundo necesita testigos fieles que, con su vida y su palabra, proclamen la buena nueva. El primer elemento que resalta en este pasaje es que Jesús llama a sus discípulos y los envía de dos en dos. Esto nos habla de la importancia de la comunidad y del trabajo en equipo. La misión no es una empresa individualista, sino un camino compartido. Evangelizar no es solo hablar de Dios, sino mostrar su amor en la fraternidad, en el apoyo mutuo y en la unidad. Jesús les da autoridad sobre los espíritus impuros. Esta autoridad no proviene de ellos mismos, sino de Cristo. Cuando anunciamos el Evangelio, no lo hacemos en nuestra fuerza, sino en la del Señor. Muchas veces nos sentimos débiles o incapaces. Pero el poder de Dios se manifiesta en nuestra fragilidad. Es su gracia la que transforma los corazones. El desprendimiento es otra enseñanza clave. Jesús les pide que no lleven nada para el camino, salvo un bastón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón. Esto es un llamado a la confianza radical en la providencia divina. En un mundo que nos empuja a la acumulación y la autosuficiencia, Jesús nos recuerda que el verdadero discípulo debe depender completamente de Dios. El bastón es símbolo de apoyo, de seguridad en el camino. Representa la fe, el único sostén verdadero en la vida del misionero. Podemos prescindir de muchas cosas materiales, pero no de la fe. Sin ella, nuestra misión sentido pierde y dirección. Jesús también les pide que se calcen sandalias, pero que no lleven dos túnicas. Esto nos habla de la prontitud para caminar, de la disposición para ir al encuentro del otro. No hay tiempo para el exceso de comodidades ni para la pereza espiritual. El evangelizador debe estar siempre en camino, dispuesto a salir de su zona de confort. La instrucción de quedarse en la casa donde sean acogidos nos enseña la importancia de la estabilidad. La evangelización no es una tarea improvisada ni superficial. Requiere arraigo, paciencia, tiempo. Muchas veces queremos resultados inmediatos. Pero el Evangelio crece en los corazones como una semilla, que necesita cuidados constantes. El rechazo es parte de la misión. Jesús les advierte que habrá lugares donde no serán bien recibidos ni escuchados. Esto no debe desanimarnos.
Incluso en la vida de Cristo hubo rechazo y oposición. Si nos encontramos con indiferencia o resistencia, no debemos perder la paz. Nuestra tarea es sembrar, la cosecha depende de Dios. Sacudir el polvo de los pies es un gesto simbólico de libertad interior. No debemos apegarnos a la frustración ni quedarnos anclados en el fracaso. Si un lugar no nos recibe, seguimos adelante. La evangelización es un camino de confianza, donde el éxito no se mide por números, sino por la fidelidad al llamado de Dios. Los discípulos partieron y proclamaron el arrepentimiento. Esta es la esencia del mensaje cristiano. Una invitación a la conversión. No se trata solo de cambiar algunos hábitos, sino de un cambio radical de vida, de poner a Dios en el centro. Sin conversión, el reino de Dios no puede hacerse presente en nuestros corazones. Sanaban a muchos enfermos y expulsaban demonios. Esto nos recuerda que el Evangelio no es solo una doctrina, sino una fuerza de transformación. Donde llega Cristo, llega la sanación, la liberación, la vida nueva. Su amor restaurante lo que estaba roto. Sana las heridas del alma y del cuerpo. Hoy, cada cristiano está llamado a ser misionero en su entorno. No es necesario viajar a tierras lejanas para anunciar a Cristo. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad son el campo de misión donde Dios nos ha puesto. El testimonio es la herramienta más poderosa de evangelización. Más que discursos o explicaciones teológicas. El mundo necesita ver cristianos auténticos, que vivan con coherencia su fe. Una vida transformada por Cristo es el mayor testimonio del poder del Evangelio. La oración es el alma de la misión. Sin una relación profunda con Dios, la evangelización se vuelve una tarea vacía. Solo el que está unido a Cristo puede llevar su luz a los demás. Antes de salir a anunciar, es necesario estar en comunión con Él. El desprendimiento material nos recuerda que la verdadera riqueza está en Dios. Vivimos en una sociedad que valora la acumulación y el consumo. Pero el discípulo de Cristo debe aprender a vivir con lo esencial. La confianza en la providencia es un acto de fe y de libertad. El trabajo en comunidad es esencial. Jesús los envió de 2 en 2 para que se apoyen mutuamente. En la misión cristiana, nadie está solo. La iglesia es una familia. Un cuerpo donde cada miembro tiene un papel importante. La paciencia es clave en la evangelización. No siempre veremos frutos inmediatos. Pero debemos confiar en que Dios actúa en los corazones. A veces, una palabra o un gesto sembrado en el alma de alguien dará fruto años después. El Evangelio tiene poder para transformar vidas. No es solo una historia antigua, sino una realidad viva y eficaz. Cuando dejamos que Cristo actúe en nosotros, nos convertimos en instrumentos de su amor y su gracia. El rechazo no debe ser motivo de tristeza. Si el mismo Jesús fue rechazado, nosotros también lo seremos. Pero esto no es un fracaso, sino parte del camino. Dios sigue obrando, incluso cuando no vemos resultados. La alegría es un signo del verdadero discípulo. El Evangelio es una buena noticia, y debe anunciarse con gozo. Un cristiano triste y pesimista no puede ser testigo creíble de Cristo. La misión es una tarea de amor. No se trata de imponer ideas, sino de mostrar el amor de Dios con nuestra vida. Solo el amor puede tocar los corazones y abrirlos a la gracia de Dios.
La misión de los discípulos no terminó con su primera salida a los pueblos de Israel. Al contrario, la misión de anunciar el reino de Dios continúa hasta el día de hoy. Y cada cristiano es parte de esta gran tarea evangelizadora. No basta con admirar a los apóstoles por su entrega y valentía. Debemos asumir nuestra responsabilidad y responder con generosidad al llamado de Cristo. El mundo moderno nos presenta desafíos distintos a los que enfrentaron los primeros discípulos. Pero la esencia de la misión sigue siendo la misma. Llevar la luz de Cristo a donde haya oscuridad. Sembrar esperanza donde hay desesperanza. Y proclamar la verdad en un mundo muchas veces confundido por falsas promesas. Nuestra sociedad está hambrienta de Dios, aunque muchas veces no lo reconozca. La gente busca sentido en ideologías, placeres pasajeros y materialismo. Pero solo en Cristo encuentra la verdadera plenitud. El desprendimiento material que Jesús pide a sus discípulos no es un simple consejo ascético, sino una necesidad para la misión. Cuando el corazón está apegado a las posesiones, se vuelve incapaz de confiar plenamente en Dios. La seguridad no está en las riquezas, sino en la providencia divina. ¿Cuántas veces nos preocupamos en exceso por lo material, olvidando que Dios cuida de sus hijos? Si ponemos nuestra confianza en Él, nunca nos faltará lo necesario. Este mensaje de confianza en la providencia nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la búsqueda de bienes materiales en comparación con el tiempo? ¿Qué dedicamos a la oración, al servicio y al amor al prójimo? No se trata de descuidar nuestras responsabilidades, sino de recordar que nuestra vida no depende de lo que poseemos, sino de quien nos sostiene, Dios mismo. El hecho de que Jesús los enviara de dos en dos también tiene un profundo significado. El discipulado nunca es un camino solitario. En la Iglesia, somos llamados a caminar juntos, a apoyarnos, a corregirnos con amor y fortalecernos mutuamente. Un discípulo aislado es un discípulo vulnerable. En la comunidad, encontramos fuerza, discernimiento y el aliento necesario para seguir adelante en momentos de dificultad. Este aspecto comunitario de la misión nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la Iglesia. ¿Nos sentimos parte de una comunidad de fe? ¿O vivimos nuestra espiritualidad de manera individualista? La misión evangelizadora no es una tarea exclusiva de sacerdotes y religiosos. Cada bautizado tiene un papel en la construcción del reino de Dios. Es en la comunión con nuestros hermanos donde encontramos el verdadero sentido de nuestra vocación cristiana. El rechazo y la indiferencia son pruebas inevitables en la vida del discípulo. Jesús no prometió éxito inmediato ni aceptación universal. Más bien, dejó claro que quienes lo seguirán enfrentarán oposición. Vivimos en un tiempo en el que el mensaje del Evangelio no siempre es bien recibido. Sin embargo, esto no debe desanimarnos. Cuando somos rechazados por nuestra fe, estamos compartiendo la misma experiencia de Cristo y sus discípulos. El mandato de sacudir el polvo de los pies es una enseñanza sobre la libertad espiritual. No podemos cargar con el peso del rechazo ni permitir que la frustración nos paralice. Nuestra misión es sembrar la semilla. El crecimiento depende de Dios. Si en algún lugar no somos acogidos, seguimos adelante con confianza, sabiendo que el Señor nos guía a donde nuestra labor dará fruto. El arrepentimiento es el corazón del mensaje evangélico.
No hay verdadera evangelización sin un llamado a la conversión. Hoy en día, muchas personas ven la conversión como algo negativo o innecesario. Pero en realidad, es la puerta a la libertad y la vida en abundancia. Convertirse significa abrirse a la gracia de Dios. Dejar atrás lo que nos esclaviza y vivir en plenitud su amor. Los discípulos no solo predicaban con palabras, sino con concretas. Sanaban enfermos y expulsaban demonios acciones. Esto nos recuerda que el Evangelio es poder de Dios para transformar la realidad. No es una teoría ni una simple doctrina, sino una fuerza viva que toca los corazones y cambia vidas. Cada cristiano está llamado a ser instrumento de sanación y liberación en su entorno. En nuestra vida cotidiana, podemos llevar sanación con palabras de aliento, con gestos de amor, con el perdón y la reconciliación. Podemos liberar a otros del peso de la tristeza, del rencor y del miedo, mostrando con nuestro testimonio que Cristo es la verdadera esperanza. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un canal de la gracia de Dios en el mundo. El compromiso con la evangelización requiere valentía. No siempre será fácil hablar de Dios en ambientes hostiles, o vivir con coherencia nuestra fe en un mundo que propone valores contrarios al Evangelio. Pero el Señor nos da su Espíritu para fortalecernos. Si confiamos en Él, nada podrá detenernos. Los discípulos, a pesar de sus debilidades, respondieron con generosidad al llamado de Jesús. Y fueron instrumentos de su amor en el mundo. Hoy, ese mismo llamado resuena en nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad y anunciar a Cristo con nuestra vida? La decisión es nuestra, pero la recompensa es eterna. La evangelización no es solo una responsabilidad, sino un privilegio. Jesús confía en nosotros para continuar su misión en el mundo. Y eso es un signo de su amor y de la dignidad que nos otorga como hijos de Dios. No importa cuáles sean nuestras limitaciones o miedos. Él nos capacita y nos da las herramientas necesarias para cumplir con su voluntad. En este sentido, es fundamental recordar que el éxito en la evangelización no depende de nuestras habilidades, sino de la acción del Espíritu Santo. A veces, podemos sentir que nuestras palabras o esfuerzos no dan fruto inmediato. Pero Dios obra en los corazones de maneras que no siempre podemos ver. Nuestra labor es ser fiel y sembrar la semilla, el crecimiento lo da Él. El envío de los discípulos nos enseña que la misión es urgente. Jesús no les dijo que esperaran hasta sentirse completamente preparados o seguros, sino que los envió con lo que tenían. Esto nos interpela, porque muchas veces posponemos el llamado de Dios, esperando un momento más conveniente o condiciones ideales. Pero la verdad es que el tiempo de Dios es ahora. Cada encuentro con una persona es una oportunidad de evangelización. No siempre será en un discurso o en un acto grandioso, sino de la manera en que vivimos y tratamos a los demás. Una sonrisa, un gesto de paciencia, una palabra de aliento pueden ser semillas del reino en el corazón de quienes nos rodean. Jesús nos envía con autoridad, no para imponernos sobre los demás, sino para servir con humildad. El poder que nos da no es el de dominar, sino el de liberar a las personas de las ataduras del pecado, el miedo y la desesperanza. El verdadero discípulo es aquel que, con su testimonio, muestra el rostro amoroso de Dios. La pobreza material con la que Jesús envió a los discípulos nos recuerda que la verdadera riqueza está en la confianza en Dios.
Cuando nos aferramos demasiado a lo material, corremos el riesgo de perder de vista nuestra misión. Esto no significa que debamos despreciar los bienes, sino que debemos usarlos con desprendimiento y generosidad. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación personal, sino una propuesta de transformación social. Cuando los discípulos predicaban y sanaban, estaban cambiando realidades concretas, devolviendo la dignidad a los marginados y llevando esperanza a los desahuciados. Nuestra misión hoy es la misma: construir un mundo más justo y fraterno a la luz del Evangelio. La evangelización no está exenta de dificultades. Los discípulos fueron rechazados en algunos lugares. Y nosotros también encontraremos oposición. Sin embargo, la fidelidad a Cristo vale más que cualquier reconocimiento humano. Si Él nos envía, también nos sostendrá en las pruebas. En un mundo donde se valora la autosuficiencia, el Evangelio nos invita a depender de Dios y de la comunidad. Los discípulos no fueron enviados solos, sino en pares. Del mismo modo, nuestra fe crece cuando la vivimos en comunión con los demás. Necesitamos el apoyo y la oración de nuestros hermanos en la fe. El rechazo al mensaje de Cristo no debe desanimarnos. A veces, el fruto de nuestro testimonio se verá en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Lo importante es seguir siendo fieles, sin permitir que el miedo o la indiferencia nos hagan callar. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. No podemos esconder nuestra fe ni vivirla con miedo. Si realmente creemos en el poder transformador del Evangelio, debemos anunciarlo con valentía y convicción. El amor debe ser el motor de nuestra misión. No evangelizamos por obligación, sino porque hemos experimentado el amor de Dios y queremos compartirlo. Cuando el mundo ve cristianos que aman con autenticidad, el mensaje de Cristo se vuelve creíble y atractivo. La oración es el combustible de la evangelización. Sin una vida de oración profunda, nuestra misión se vuelve estéril. Los discípulos no actuaron por sí solos, sino impulsados por la gracia divina. Debemos hacer lo mismo. Permanecer en constante comunicación con Dios, para que Él actúe a través de nosotros. Finalmente, la misión no termina hasta que Cristo vuelva. Hasta ese día, somos llamados a seguir anunciando su reino con alegría, confianza y entrega total. No importa cuán pequeño parezca nuestro esfuerzo. Cada acto de amor y cada palabra de fe contribuyente a la obra de Dios en el mundo. ¿Estamos listos para asumir con valentía el envío de Jesús? Él nos llama, nos capacita y nos acompaña. La decisión está en nuestras manos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.